Crece la polémica e indignación en Minnesota. Esta vez, un operativo migratorio de ICE terminó con la detención de un niño de 5 años. Se trata de Liam Conejo, de origen ecuatoriano. Fue puesto bajo custodia de las autoridades durante una redada migratoria en Minneapolis. Él y su padre Jason fueron interceptados y detenidos en la entrada de su casa justo cuando regresaban del colegio. Según testigos, el menor fue incluso conducido hasta la puerta de la vivienda para saber si había otros posibles indocumentados adentro. Ahora ambos están detenidos en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Dilley, en Texas, y el abogado de la familia afirma que son solicitantes de asilo desde el año 2024. Liam Conejo Ramos, un niño de preescolar que apenas mide 1 metro de altura, no regresó a casa para jugar después del colegio. Muchos son testigos de lo que ocurrió. Cuando llegaron a la puerta de la vivienda, él y su padre fueron interceptados en el vehículo en el que se movilizaban. Al ver los agentes, el progenitor intentó huir. Liam quedó en el interior del vehículo y fue ayudado a bajar por los uniformados. Vi varios vehículos bloqueando la carretera y vi a un hombre de pie junto a un vehículo en marcha en una entrada, detenido por agentes anónimos y enmascarados. Supuse que eran agentes de ICE. Empecé a observar y grabar. A cierta distancia de la escena, había unos 15 miembros más de la comunidad. Eran vecinos, gente que reconocí. Y entonces oí a un vecino decir, hay un niño, y se me cayó el alma a los pies. Ante las miradas atónitas y las voces indignadas, Liam, que vestía camisa a cuadros, gorro azul con orejas de conejo y una mochila de Spider-Man, reflejaba en su cara el miedo y fue llevado hasta la puerta de su casa, obligado a llamar. Los intentaban establecer si otros familiares y posibles indocumentados estaban en el interior. No puedo imaginarme lo que pasó por la mente de Liam, pero puedo decir lo que vi en su rostro. Estaba congelado y paralizado. No lloraba, pero parecía muy asustado. La imagen que inunda las redes sociales da la vuelta al mundo con indignación. Un niño casi petrificado en medio de la inclemente nevada, con una expresión de quien no entiende lo que sucede, frente a una camioneta negra y detrás de él un hombre que con 2 dedos agarra su mochila. Uno de ellos tenía una palanca de control de multitudes. La tenía abajo. No tardó en levantarla, pero yo no quería acercarme más. Me pedían que regresara, así que grabé videos y lloré, diciendo, espera, espera. Y dije, para, espera, puede irse con nosotros, puede irse con los profesores. Y luego lo llevaron al coche, donde estaba parado, y rápidamente lo metieron en el asiento trasero y se fueron. El Departamento de Seguridad Nacional dice que el objetivo nunca fue el niño, que dicen estaba abandonado, sino su padre, al que definió como un migrante indocumentado que fue puesto en libertad en Estados Unidos por la administración Biden. El abogado Mark Perkosh dijo que la familia no estaba en las sombras. Adrián y Liam Conejo, que fueron detenidos el 20 de enero, tienen origen ecuatoriano, estatus solicitantes de asilo desde diciembre de 2024, situación legal, proceso activo, cumplimiento de parámetros y sin orden de deportación. Adrián y su hijo están detenidos en el Centro Residencial Familiar del sur de Texas en Dilley, una instalación de ICE para familias. Nuestra cadena aliada The News logró hablar en exclusiva con la familia de los detenidos de origen ecuatoriano. Expresaron su dolor por lo ocurrido y pidieron al gobierno de Donald Trump que facilite cuanto antes su liberación. Él iba llegando con el pequeño de la escuelita a casa, ya estacionó el carro. Y justo ya llegó ICE y como decían ahí, él ni siquiera apagó el carro, estaba encendido y ahí, como te digo, estando llegando, lo bajaron del carro y no preguntaron nada y lo esposaron de una. Y el niño estaba todavía dentro del carro. Eso fue lo que pasó y de ahí, como te digo, ya le subieron de una al carro de ICE y eso fue lo que pasó, pues no, y como digo, sí cogieron al pequeño tratando de ver quién más había en casa. O sea, el rato que el niño comienza a caminar a la casa con el agente que le jalaba de la mochilita, ¿qué es lo que querían? Tratar de ver quién, como te digo, de ver quién más había en casa. ¿Quién estaba en casa? Estuvo mi cuñada, estaba Pamela, como te digo, estaba un poquito mal de salud por su embarazo. Me siento mal como abuelita porque era mi nieto preferido también aquí porque tengo el más chiquito, era él. Y estoy triste, lo único que pido al gobierno de allá es que por favor le suelten a mi nieto y a mi hijo, porque ellos no son malos, ellos lo único que se fueron es a trabajar.
Y hay respuesta por parte del gobierno de Ecuador tras la detención del niño de 5 años en el estado de Minnesota por parte de agentes de inmigración. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirma que está monitoreando la situación para velar por la seguridad del menor. También solicitó que en caso de deportación del padre lo hagan con su hijo al tiempo. En su defecto, el niño sea puesto bajo custodia de alguien designado por la familia. El gobierno de Donald Trump asegura que el menor fue puesto bajo custodia para ser cuidado luego de la huida de su padre, a quien definió como un inmigrante ilegal que iba a ser arrestado. El vicepresidente J.D. Vance respaldó así la labor de los hombres de ICE. Estoy orgulloso de que apoyemos a las fuerzas del orden y de que hagamos cumplir las leyes del país. Pero ya sabe, usted ha hecho una pregunta sobre ese niño de 5 años. De hecho, vi esa terrible noticia mientras venía a Minneapolis esta mañana. Salimos de Toledo, Ohio, para asistir a un evento sobre economía y vi esa noticia. Y yo soy padre de un niño de 5 años. De hecho, un pequeño de 5 años, y pensé, Dios mío, esto es terrible. ¿Cómo hemos podido arrestar a un niño de 5 años? Bueno, investigué un poco y descubrí que el niño de 5 años no había sido arrestado, sino que su padre era un inmigrante ilegal y cuando fueron a arrestar a su padre, este huyó. Así que la historia es que el ICE detuvo a un niño de 5 años. Bueno, ¿qué se supone que deben hacer? ¿Dejar que un niño de 5 años muera congelado? ¿No se supone que deben arrestar a un inmigrante ilegal en los Estados Unidos de América? Sí, el argumento es que no se puede arrestar a las personas que han violado nuestras leyes porque tienen hijos. Entonces todos los padres y madres solteros tendrán total inmunidad frente a las fuerzas del orden. Eso no tiene ningún sentido. Nadie piensa que eso tenga sentido. Pues este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos a esta hora a Alex Galvez, abogado de inmigración. Bienvenido. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Abogado, desde el punto de vista legal, ICE puede detener a un menor de 5 años junto con su padre cuando ambos tienen solicitudes de asilo en trámite. Sí, sí lo puede hacer. La única manera que está prohibido en detener a una criatura es cuando es ciudadano o residente permanente. Pero aquí la situación es que exactamente lo que pasó, aunque es legal, no debería de haber sucedido porque está en un trámite de asilo. Sin embargo, esta administración está tomando la decisión de que cualquier inmigrante que entró para pedir asilo en los últimos 3 años, los pueden cambiar a procedimientos de deportación expedita. Quiere decir que los pueden arrestar y ponerlos en ese tipo de caso, una detención y tener que pelear el caso bajo detención. Abogado, el padre salió corriendo, intentó huir y el niño quedó allí solo y eso es lo que justifica ICE que obligó a poner en custodia al menor para cuidarlo. Estaba haciendo un frío tremendo allí en Minnesota. ¿Cómo se manejan estos casos? ¿Qué protocolos deberían haber sido aplicados? Y el entrenamiento y el protocolo es que si hay una criatura de esta edad que esté involucrada en una situación como esta, es que deberían de llamar a un familiar para recibirlo y poder cuidarlo. Si es que solamente estaban buscando al papá, pero sabemos que esa no era la razón. Ellos están ahorita trabajando con la meta de tener 3,000 personas al día. Y eso está abriendo las puertas para situaciones como estas. Lo más feo y deshonorable que yo pienso que sucedió es que después usaron a la criatura para ir a la casa, para tocar la puerta y usar a la criatura como pretexto para que la mamá abriera la puerta y detener a ella también. Que algo es muy horrífico y ya está recibiendo mucha crítica a esta administración. ¿Cómo son capaces de usar a una criatura para ese propósito de engañar a la mamá para abrir la puerta y también arrestarla? Eso pienso no es ético y no es humano y en verdad inmigración no debería estar utilizando la criatura de esa manera. Abogado, si había un adulto dispuesto a hacerse cargo del niño, la pregunta es por qué ICE decide trasladar a Liam a un centro de detención en Texas y qué alternativas legales debieron considerarse primero antes de llevarlo. Todos nosotros estamos sorprendidos de por qué inmigración no le llamó a la mamá o a un familiar para que pudiera recoger a la criatura y cuidarlo. Pero recuerden que una de las herramientas que esta administración quiere utilizar es la herramienta de inculcar miedo a la sociedad,
de decir a los inmigrantes que están en procesos de asilo que esta administración y ICE están dispuestos a hacer todo lo posible para llegar a esa meta de 3,000 detenciones al día. Y eso también incluye criaturas de 5 años. También nos se ha dicho mucho que también hubo 3 o 4 otros estudiantes de la misma escuela que han sido detenidos y puestos también en detención. Él no fue el único. Hay otros que también, y nomás podemos imaginarnos cuántos otros niños ahorita están en detención. Pero la gente, el público tiene que saber que si eres una criatura indocumentada y estás en procedimientos de asilo, aunque estás siguiendo la ley, aunque estás ejerciendo tu derecho de pedir asilo, inmigración tiene el poder de arrestarte bajo esta administración. Es la primera vez que se ha visto este tipo de tratamiento de niños. Muy fuertes estos operativos, abogado, y muy polémicos también. Un tiroteo en el que resulta muerta una mujer, ciudadano estadounidense. Otro forcejeo que terminó en un disparo en una pierna de un inmigrante venezolano. Y ahora esta detención del padre ecuatoriano y su pequeño de 5 años. ¿Qué recomienda usted como abogado de migración a la población latina que está en este momento en la zona de Minnesota y en otras zonas donde los agentes de ICE están llevando a cabo estos operativos con el pleno respaldo del Ejecutivo? Y no hay que olvidarnos de lo que salió ayer, un memorándum que dice que los oficiales también tienen el poder y el derecho bajo la ley de usar fuerza para entrar a una casa sin el permiso del habitante, que también es una violación bajo la 4ª enmienda de la Constitución. Todo eso, lo que acabas de decir, más este abuso de fuerza para entrar a casa solamente para estar indocumentados, es algo que no hemos visto en décadas aquí en los Estados Unidos. Quizás sea la primera vez que vemos a estas alturas. La ley de migración existe para obedecerse. La Constitución no solamente aplica a ciudadanos y residentes, pero también a indocumentados. Pero esta administración, porque saben que tienen el respaldo de este presidente y que también si se levanta cargos en contra de ellos, les va a dar perdones, pienso que está causando una situación que no solamente es peligroso para la democracia de Estados Unidos, pero que también está resultando en las muertes de personas que están tratando de defender los derechos de los inmigrantes. Algo muy triste, pero vamos a estar viendo y estamos viendo que se están entablando demandas en las cortes federales y quizás eso ponga en jaque a esta administración en abusar los derechos de los inmigrantes. Abogado, en meses anteriores cuando iniciaron estas redadas veíamos que por situaciones como estas, como las de Liam, los padres dejaban de enviar a sus hijos a las escuelas porque no sentían que fuera un espacio seguro para ellos. ¿Qué decirle a esos padres que seguramente viendo esta historia no quisiera que se repita con sus hijos? ¿Cuál es el mensaje puntual para ellos? Sí, desafortunadamente como un abogado de migración antes les decía a los indocumentados que siempre han existido áreas santuarias donde inmigración no puede conducir sus operativos, escuelas, iglesias, hospitales, casas de personas de tercera edad, pero sin embargo, esta administración ya ha dicho que no va a respetar áreas santuarias y por esas razones, por lo tanto, sí, tenemos que vivir con cautela, con miedo, mientras que vemos qué es lo que se puede hacer a nivel de cortes federales, pero no hay ninguna duda que ahorita la meta es 3,000 al día y deportaciones masivas. Están perfeccionando las tácticas ahorita en Minneapolis y ya se ha dicho que cuando terminen con Minneapolis van a llegar acá donde yo estoy en Los Ángeles, Nueva York y Nueva Jersey, pero ahí van a recibir más resistencia. De la misma manera que la administración está abusando los derechos de los inmigrantes, también la gente tiene derecho bajo la 1ª enmienda, el derecho de protestar y de marchar y que las voces de ellos se escuchen y desgraciadamente pienso que más vidas se van a perder. Es la lucha que vivimos ahorita y ojalá que esta lucha resulte en algo bueno en el futuro, quizás una reforma migratoria porque los ciudadanos aquí de Estados Unidos, los residentes aquí, la mayoría de la gente de Estados Unidos no quiere ver este tipo de deportaciones. Queremos ver deportaciones de gente con delitos fuertes, pero no inmigrantes que están aquí para mejorar sus vidas y que están contribuyendo mucho a este país. Es Alex Gálvez, abogado de inmigración, una situación muy compleja la que están enfrentando los migrantes indocumentados en esta zona, en Minnesota. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes.